¿Qué tal? Mi nombre es José García. En este video realizaré una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacio, territorio y organismos internacionales implícitos en la trama de la película La lista de Schindler de 1993, dirigida por Steven Spielberg, la cual está basada en hechos reales ocurridos durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La lista de Schindler narra la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán miembro del partido nazi, que al ver las atrocidades cometidas por el régimen de Hitler contra los judíos, decide utilizar su influencia y recursos para salvar a más de 1.100 personas judías del exterminio nazi, empleándolas en su fábrica y protegiéndolas del genocidio. La Segunda Guerra Mundial no solo transformó el equilibrio geopolítico del siglo XX, sino que reveló con crudeza las limitaciones éticas y jurídicas del derecho internacional frente a la barbarie. La lista de Schindler constituye una representación cinematográfica que, más allá de su valor artístico, permite una reflexión profunda sobre las leyes, tratados, territorios y organismos internacionales implicados, aunque a menudo de forma tácita, en el contexto del Holocausto. Este ensayo explora dichos elementos desde una perspectiva jurídica e histórica, revelando cómo la narrativa fílmica anticipa la necesidad de una comunidad internacional jurídicamente articulada y comprometida con los derechos humanos. Aunque los principales instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos fueron adoptados tras el fin de la guerra, la lista de Schindler expone situaciones que hoy serían entendidas como violaciones flagrantes. La película exhibe transgresiones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal y a la no discriminación, anticipando así la necesidad de una codificación universal de derechos básicos. El exterminio sistemático del pueblo judío cumple con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, la intención deliberada de destruir total o parcialmente a un grupo étnico o religioso, citado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948. El trato inhumano hacia la población civil, como se observa en los guetos y campos de trabajo, representa una violación a las normas sobre protección a personas no combatientes, citado en los Convenios de Ginebra de 1949. La película recorre varios territorios bajo la jurisdicción del régimen nazi, los cuales constituyen escenarios donde el derecho fue sustituido por la violencia sistematizada. Alemania nazi, centro de producción legislativa racista, cuya legalidad formal fue utilizada para legitimar el terror. Polonia ocupada, escenario de guetificación y deportación, donde ciudades como Cracovia fueron transformadas en espacios de represión institucionalizada. Campos de concentración y exterminio, lugares como Plaszow, representado en la película, y Auschwitz, mencionado brevemente, encarnan territorios donde la ley fue completamente despojada de su carácter protector. La omisión de ciertos organismos internacionales en la narrativa no debe interpretarse como su inexistencia, sino como reflejo de una época en la que la arquitectura institucional aún no tenía herramientas efectivas para prevenir o frenar crímenes masivos. Organización de las Naciones Unidas. Aunque fundada en 1945, su origen fue intrínsecamente vinculado a los horrores retratados en la película. La idea de una comunidad internacional coordinada surge como una respuesta directa al fracaso anterior. Tribunal de Nuremberg. Representa el nacimiento de la justicia penal internacional. La película muestra las acciones de personajes como Aaron Gott, quienes posteriormente serán juzgados bajo figuras como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque no aparece en la narrativa, su actuación limitada en el conflicto resalta la necesidad de un fortalecimiento de la protección humanitaria en conflictos armados. La lista de Schindler
es más que una historia de redención, es una radiografía de un momento histórico donde la legalidad fue utilizada como herramienta de opresión. La película se convierte así en un llamado a la memoria colectiva y al fortalecimiento del derecho internacional como barrera frente a la arbitrariedad estatal. Desde una perspectiva contemporánea, permite visualizar la evolución del sistema internacional hacia modelos centrados en la dignidad humana, la rendición de cuentas y la prevención de atrocidades. Respetar la soberanía nacional y el derecho internacional no es solo una cuestión jurídica, sino un principio fundamental para preservar la paz, la estabilidad y la cooperación entre los Estados. Como establece la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2.1, la organización está basada en el principio de la igualdad soberana sobre todos sus miembros. Este principio garantiza que ningún Estado puede imponer su voluntad sobre otro sin menoscabar la base misma de las relaciones internacionales. El respeto al derecho internacional funciona como un marco que limita el uso arbitrario del poder. Según la Corte Internacional de Justicia, el respeto a la soberanía es un elemento esencial del orden internacional y su transgresión puede ser considerado como un acto ilícito internacional. Esto no solo protege a los estados más vulnerables, sino que también asegura reglas del juego claras para todos. Atentar contra la soberanía, por el contrario, puede desencadenar conflictos prolongados, represalias y desconfianza entre naciones. La historia está llena de ejemplos donde la falta de respeto a estos principios ha llevado a consecuencias devastadoras tanto para agresores como para las víctimas. En suma, no violentar la soberanía nacional y adherirse al derecho internacional refuerza la legitimidad internacional, reduce el riesgo de conflictos y promueve un orden mundial basado en la justicia, no en la fuerza. Como dijo Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, el respeto al derecho internacional no es una opción, es una necesidad.